Buenos días, estamos en la clase número 14 del 4 de junio, Filosofía Electivo, cuarto medio. Y hoy día vamos a partir con una segunda subunidad de la segunda unidad, que es percepción y cultura. ¿Por qué está relacionado esto con el conocimiento? Así como analizamos en las clases anteriores lo que significaba, ¿no es cierto?, el conocimiento y las dificultades que se generaban en esta época actual, como poder discernir cuando algo es falso, cuando algo es verdadero, el establecimiento de ciertas ideas, ¿no es cierto?, que va ingestando en las personas, que se estructure a partir de diferentes relatos, algo que está como al paralelo a la verdad, que es lo que denominábamos como posverdad. Hoy día vamos a ver de manera bien escueta qué significa o qué relevancia tiene la percepción dentro del conocimiento y qué relación tiene la percepción con la cultura. Ya. Vamos a recordar un poquito ciertas nociones básicas de lo que significaba la percepción. Aquí aparece, ¿no es cierto?, como título, que es un fenómeno biocultural. ¿Por qué biocultural? Porque en el fondo está constituido por dos factores, que son, por una parte, los aspectos biológicos que me permiten a mí percibir, que están dados a través de los sentidos, ¿no es cierto? El mirar, el oler, el gustar, el tocar, pero también, ¿no es cierto?, cómo a partir de esas percepciones que va a organizar a través del sistema nervioso, mi cerebro, ¿no es cierto?, la cultura también determina qué es lo que yo voy percibiendo, o qué es lo que en cierta medida me va afectando, para yo ir haciendo como una selección de qué es lo que estoy percibiendo y qué cosas no. Por eso ahí dice, ¿no es cierto?, que depende de estímulos físicos y sensaciones. Los estímulos físicos pueden ser cualquier cosa. Por ejemplo, un paisaje que yo vea es un estímulo físico, no sé, una comida, gustar una comida en distintas, ¿no es cierto?, culturas. No sé si ustedes alguna vez han viajado, pero por ejemplo, cuando uno va a otro país y pide un plato típico de allá, muchas veces ese estímulo físico del sabor del plato a uno no le genera como algo grato, al contrario, lo rechaza. Sin embargo, para las personas que han estado, ¿no es cierto?, que son de allá, que es propio ese plato de su cultura, lo encuentran muy delicioso. Por ejemplo, pensemos en los mismos chinos que se coman los murciélagos. Tal vez si a mí me sirven un plato de murciélago o un plato de perro, porque los perros también se los comen. Entonces, ese estímulo físico, ¿no es cierto?, que viene dado por un plato de comida, la sensación va a estar muy ligada a la cultura que yo tenga respecto a esa comida. Si yo nunca fui educada en esos patrones culturales, en esa ideología, ¿no es cierto?, que está como de trasfondo de la cultura, lo más probable es que a mí eso me genere rechazo, un rechazo tanto de sensación, de gusto, pero también un rechazo así como moral, cómo me voy a comer un animal de esa naturaleza. Pero para ello es algo propio cultural, intrínseco, que no se rechaza. Por eso decimos también que estas experiencias sensoriales dependen de los patrones culturales e ideológicos que se aprenden desde la infancia. Supongo que se entendió con el ejemplo del perro, pero en las culturas es muy habitual, ¿no es cierto?, que en cosas como justamente lo gastronómico se vean las diferencias radicales que podemos tener. Seguimos. Dice, la percepción depende de la ordenación, clasificación y elaboración de categorías con las que se comparan los estímulos que el sujeto recibe. Esto quiere decir que mediante referentes aprendidos se conforman en evidencias a partir de las cuales las sensaciones adquieren significado al ser interpretadas e identificadas de acuerdo con sensaciones de objetos o eventos conocidos con anterioridad. Ya. Suena extraño, ¿cierto? Suena como enredado, pero bien, es bien sencillo. El ejemplo, vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito, pero también está ahí, ¿no es cierto?, graficado.
Dice que la percepción depende de la ordenación y elaboración de sistemas de categorías que se comparan con los estímulos que el sujeto recibe. Y volvemos a, ¿no es cierto?, retrotraernos a las diferencias culturales. Para un sujeto, ¿no es cierto?, que nacido en China, comer con palitos es algo que él siempre, ¿no es cierto?, desde pequeño lo ha tenido y lo ha identificado como algo propio. ¿No es cierto? Su sistema ya, no sé, motriz de agarrar el palito, de cómo manipularlo, ya está aprendido, ¿no es cierto? Ya tiene un significado para lo que significa. Inmediatamente el cerebro lo interpreta, identifica qué es y lo hace. En cambio, para una persona que no ha estado nunca en una cultura de esa y que por primera vez se enfrenta como a estos instrumentos para comer, le va a costar un montón. Incluso como mover los palitos es sumamente difícil. No sé si alguna vez o uno de ustedes lo sabe hacer, pero en general yo cuando he tratado me resulta bastante difícil. ¿Por qué? Porque nosotros culturalmente identificamos otros instrumentos, otros elementos para comer. En el caso de los palitos, ¿no es cierto? Nosotros los reemplazamos por el arroz, o sea, perdón, por el tenedor. Ahora, ¿por qué es importante la cultura en lo que determinamos nosotros como referente para entender lo que es el conocimiento y la verdad? Porque es sumamente relevante darnos cuenta que dependiendo de la cultura es como yo voy a pensar, es como yo voy a interpretar, ¿no es cierto?, una realidad y un conocimiento. Si bien podemos hablar de que hay conocimientos que son válidos, universales para todos, ¿no es cierto? Como puede ser el conocimiento científico, el conocimiento lógico formal de la matemática. Sin embargo, siempre van a haber factores, ¿no es cierto?, que van a incidir en cómo yo voy a determinar e interpretar ese conocimiento. Y la cultura es uno de ellos. Por ejemplo, la vaca, que para nosotros es el conocimiento que tenemos básico, es que es un animal, ¿no es cierto?, que produce leche, del cual para la gente que es carnívora es un rico, ¿no es cierto?, plato al momento de cocinar ciertas partes de ella. Es como lo básico que uno maneja, pero por ejemplo la información y el conocimiento que tienen en la India respecto a la vaca es súper diferente. Para ellos es considerada como un animal sagrado, por ende, ¿no es cierto?, no es sacrificado, es considerado ahí, aparece como madre de la humanidad. Tiene bastantes como símbolos que retrotraen a su cultura, a su religión, ¿no es cierto? Y por ende las vacas pueden estar en cualquier lugar obstaculizando una calle, por ejemplo, y nadie va y la saca o la trata mal. Entonces, ese conocimiento, esa interpretación de la realidad respecto a los mismos elementos va a variar mucho de cultura en cultura. Hasta ahí. ¿Tengo preguntas? Para los que se conectaron más atrasados, les saludo. Y que ya estamos hablando de la segunda parte, podríamos decir, de la segunda unidad que tiene que ver con la cultura y cómo la cultura afecta a cómo yo me informo, a cómo yo interpreto el mundo, ¿no es cierto? Y cómo el conocimiento también de esta realidad, de lo que podemos catalogar como verdad, también está dado, no con un sesgo cultural, pero sí podríamos decir como con una visión de acuerdo a la cultura en la cual yo estoy inserta. Si usted hubiera nacido, no sé, en Irán, o en algún país musulmán, lo más probable es que la forma de vestir que usted tiene, que usted tendría en ese minuto, sería completamente diferente. La forma de ver al hombre sería completamente diferente. La forma de verse a sí mismo también influiría en cómo usted interpreta la realidad y en cómo usted entiende el conocimiento y la información. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo falso? Ya. Si no hay preguntas, vamos a ver la actividad en honor al tiempo. Eso es lo que les puedo hacer como cuadro general respecto a la percepción y la cultura. Esto es mucho más complicado, es un entramado de relaciones que uno podría entrar a hacer como análisis más sociológico, pero en honor al tiempo y a la modalidad de las clases, yo quiero que les queden como esos puntos como, en cierta medida, eh, como claro. La percepción, ¿no es cierto?, es un proceso biocultural. Es decir, hay aspectos biológicos propio de todo hombre, pero también aspectos culturales que me hacen a mí percibir ciertas cosas por sobre otras, determinar una información por sobre otra de acuerdo a la cultura en la cual yo estoy inserto. Y eso va a ser, ¿no es cierto?, que en cierta medida
las personas priorizan unas cosas por sobre otras. Vuelvo a repetir el ejemplo de las comidas, que las comidas en cierta medida son como un referente como más cercano de interpretar esta realidad cultural que es distinta en todos los países. Por ejemplo, no sé, las formas de vivienda que tiene cada país, ¿no es cierto? Uno ahí puede darse cuenta de las diferencias que se establecen. El texto que les puse en la guía, que lo vamos a leer ahora para explicar un poco las preguntas, es un texto sumamente breve en el cual se hace análisis de lo que significa la palabra cultura, pero también hace referencia a cómo los colores, por ejemplo, son interpretados de acuerdo a las diferentes culturas. Y eso lo conversaba el año pasado con chiquillos de cuarto medio, algunos habían viajado, y claro, entendían, ¿no es cierto?, que los colores varían como la apreciación o lo que uno, el símbolo que uno les da de acuerdo al país en que está. Mientras sean países como más alejados o que no hayan tenido como la herencia cultural que uno trae consigo, más varía el significado. Dice, la cultura del latín viene del latín cultus, que significa cultivar. Se refiere en general a los patrones de la actividad humana y a las estructuras simbólicas que le dan a tales actividades su significado e importancia. La cultura puede ser entendida en términos de símbolos y significados que modificados constantemente, que son modificados constantemente y que interactúan y compiten unos con otros. Esto quiere decir que en cierta medida la cultura también va variando, o sea, uno puede tener como símbolos referentes respecto a una sociedad, ¿no es cierto? Símbolos culturales, pero esos símbolos también van variando de acuerdo a los tiempos, las ideas, ¿no es cierto? Van cambiando, las sociedades no se quedan estancadas siempre con los mismos símbolos. Hay cosas que dejan de importar en un determinado minuto y pasan a ser reemplazadas por otros. Después dice, la cultura influye en todas las formas de vida como códigos de conducta, lenguaje, religión, rituales, leyes, morales, así como un sistema de creencias. Eso está claro, dependiendo de dónde yo nazca, la cultura que esté inserta en ese país me va a influenciar a mí para cómo yo voy a ver el mundo, ¿no? Vuelvo a repetir, si yo nazco en algún país, ¿no es cierto?, musulmán, lo más probable es que yo tenga esa religión, me diera esa religión. Diferente va a ser si yo nazco, no sé, en la India, la religión que voy a adherir allá, pero la India es muy musulmana, ¿sí? No. Mal ejemplo, no sé, pero si nazco en otro país, por ejemplo, Argentina, algún país de Latinoamérica, los musulmanes todavía no están tan insertos, entonces lo más probable es que ese referente de credo para mí no sea cercano. Entonces no voy a ver el mundo a partir de esa religión. También influye la cultura en los valores. Como les decía recién, los valores son culturales. Hay ciertos valores que pesan en un minuto determinado más que otros. Por ejemplo, en este minuto los valores que más cierta medida como que la gente apoya, tiene que ver con la tolerancia, ¿cierto? Con la no discriminación, con la inclusión, que tal vez eran valores que si uno se retrotrae hace unos 20 años atrás, no eran, no más, 30 años atrás, no estaban como en la palestra, no estaban como arriba en la cabecilla. Sigamos, para no detenerme. Me perdí. No existe una definición exacta de lo que es cultura, depende de la ciencia o disciplina que la describa. Adicionalmente, existen muchas maneras de determinar el concepto de forma empírica con criterios descriptivos. Una de las definiciones más antiguas es la de Edgar Burnett en 1871, que describe la cultura, también llamada como civilización, como, dos puntos, tomándola desde su sentido etnográfico, es un todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, costumbre y muchas otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembros de una sociedad. Es decir, la cultura es lo que me transmite a mí la sociedad en la cual yo estoy inserto. Los hombres no nacen como excluidos de una sociedad, nadie vive como ajeno a una sociedad. Siempre uno está inserto en una sociedad, por más que esté en el campo, ¿no es cierto?, o en un lugar tal vez como más lejano, no en la ciudad en sí. La percepción también influye en factores sociales como culturales para dar cuenta del conocimiento que tenemos. Ahí está relacionándolo la percepción con la cultura. Como por ejemplo, te prestamos el siguiente ejemplo de los colores y las culturas. Ya, ahí en el cuadrito aparecen diferentes colores. Por ejemplo, yo les voy a leer el primero. Y ustedes después cuando hagan la actividad, leen los otros. Dice, el rojo, por ejemplo, en China significa felicidad. En Japón significa enojo o peligro.
En Egipto significa muerte. En Francia significa o hace referencia a la aristocracia. Y en Estados Unidos significa peligro o alto. ¿Se dan cuenta que diferentes países, de acuerdo a las diferentes culturas, el mismo color tiene significado diverso? Eso se repite también en, eh, en otras como pautas que podríamos llamar, no sé, a ver cómo las explico, en otras pautas que podrían ser simbólicas. Por ejemplo, pensemos en los mismos animales, para ciertas culturas o para ciertos países que tienen determinada cultura, van a significar diferentes cosas. Un perro acá puede significar, o un gato puede significar eh, mascota, pero si yo vuelvo a dar el ejemplo de los chinos, va a significar un plato de comida. O para los mismos haitianos, que por su situación, ¿no es cierto?, económica, social, un gato podía ser un plato exquisito para servirse. Y así va variando de la cultura en cultura y de lo que eso va influyendo en las personas. Entonces, las preguntas después de ese cuadrito que ustedes tienen que ustedes tienen que leer, dice, ¿por qué no existe una definición exacta de cultura según el texto? Es una pregunta directa del texto, explícita. Dice, de acuerdo al cuadro que de apreciación de los colores, cultural de los colores, ¿qué apreciación simbólica otorgarías a Chile a cada uno de ellos? Por ejemplo, los colores que aparecen ahí son rojo, azul, verde, amarillo y blanco. En Chile, ¿con qué asociamos esos colores? Por ejemplo, el blanco en Chile. ¿Qué significa el blanco? Alguien me podría decir, no sé, es algo puro, porque bautizamos a los niños de blanco, por darle un ejemplo. Otro puede Los decir, funerales de los niños chicos. también, porque son como que se asocian a algo santo, como un angelito. Bien, bien, muy bien. Así tienen que ir respondiendo. Y la última dice, ¿crees que el conocimiento está determinado por la cultura? Justifica. Son esas tres preguntas, de acuerdo al texto y un poquito con lo que les expliqué para que ustedes las vayan respondiendo. ¿Dudas, chiquillas? ¿Preguntas? No, profe. Ya. Entonces, la idea es que lo puedan responder, ¿no es cierto? Nos queda un ratito, bueno, nos queda harto de clases, considerando que estas clases son en un bloque completo. Y en la medida en que vayan respondiendo, yo voy a poner los puntitos así. Oh, no se ve mucho. Como era antes. Entonces, si lo responden y lo suben al Classroom, yo le pongo el puntito al lado. Así, porque estos son los que me mandaron al correo que puse la otra vez. Ya, niñas, entonces, niñas hermosas, cuídense mucho. Las veo, nos escuchamos el lunes con clase de cuarto general y el jueves del diferencial. Cuídense mucho, que estén muy bien y Cuídate, profe. sí, nos estamos hablando. Chao, chao. Chao, chao.